Hola amigos del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde buscamos conocer un poco más de nuestro gobierno y de la administración pública. Conoce tu administración. Como siempre, agradecemos a tu alcaldía diario y en especial a nuestro amigo Gerardo Viloria, que nos hace favor de brindarnos este espacio para que nos acerquemos con ustedes y tratemos estos temas. También, por supuesto, agradecer al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, quien amablemente nos permite estar participando en estas sesiones. Y amigos, hoy quiero decirles que nos sentimos muy honrados porque el maestro Juan Miguel Morales y Gómez haya aceptado nuestra invitación a platicar con nosotros sobre el servicio profesional de carrera. Y nos sentimos halagados porque el maestro Juan Miguel Morales es una de las personas que más ha estudiado este tema desde sus áreas de trabajo como profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, de institución de la que ya fue director. Maestro, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pues muchas gracias por la invitación. Pues me siento muy a gusto, muy comprometido con este tema. Sé que el Instituto de Administración Pública del Estado de México es una institución relevante que va a la vanguardia en estos temas en general de administración pública y en específico este tema de la profesionalización. Estamos a sus órdenes. Gracias, maestro. Y pues amigos, vamos entrando en materia porque el maestro Juan Miguel tiene mucho que platicarnos y darnos luz de lo que es el servicio profesional de carrera, que nosotros entendemos que es una forma por la cual los servidores públicos que están en la función pública, valga la expresión, esté basado en ciertos principios como la igualdad de oportunidades, el mérito, la eficiencia, la objetividad, imparcialidad y equidad, que todo esto está señalado en una ley, pero pareciera que, como hace unos momentos nos decía el maestro Morales, antes de entrar al aire con ustedes, que hay claroscuros en esta parte. Pero vamos paso a paso. Maestro, ¿qué es un servicio profesional de carrera? ¿Cómo se han manejado estos conceptos a nivel internacional? ¿Y qué pasa en nuestro país? Bien, muchísimas gracias, con mucho gusto. Bueno, la primera definición que pudiéramos dar de un servicio civil de carrera sería, en primer lugar, considerarlo como todo un sistema, y yo diría, le agregaría toda una estrategia política, había que así verlo, con una estrategia política de los gobiernos, tanto en el caso mexicano, en el ámbito federal, estatal y municipal. Un servicio civil de carrera es ese sistema que le va a permitir al servidor público tener una capacidad de entender, de manejar, de saber con profesionalismo la actividad de la administración pública para beneficio finalmente de los ciudadanos. Yo diría que el servicio profesional de carrera va en los dos sentidos, en el sentido de fortalecer y darle respuesta a las demandas de la sociedad de la mejor manera posible, y de otra manera de fortalecer una adecuada administración pública en cualquiera de los ámbitos de gobierno, en este caso, en el caso mexicano, el federal, estatal y el municipal. Desde luego yo agregaría que está desde el inicio, desde que se le recluta a un servidor público hasta que él concluye su labor dentro de la administración pública, pasando por el reclutamiento, la selección, la inducción, la capacitación, la certificación, la evaluación y al tiempo pues también la salida o la jubilación. Entonces es todo un sistema que hace que el servidor público haga su vida en el accionar de lo público, en el servicio público. Gracias,
Gracias, maestro. ¿Y hay algunas experiencias internacionales? Usted nos dirá mejor, pero creo que los esfuerzos que se han hecho en nuestro país parten de una ley del 2003, pero bueno, esto es muy reciente. A nivel internacional hay experiencias anteriores y se maneja de la misma manera como México ha querido implementarlo. Sí, bueno, primero habría que decir que sí, México ha sido un país que ha intentado incorporar el servicio civil de carrera y efectivamente tiene, diríamos, poco tiempo. Se intentó en diversas épocas históricas del país, pero no tuvo el efecto, no tuvo la posibilidad de poderlo desarrollar adecuadamente. Pero sí tendríamos que decir que hay todo un antecedente y hay toda una historia y hay toda una influencia, yo diría, de otros países. Yo creo que los países europeos, como el Reino Unido, como España, como Francia, que inclusive como Italia y algunas como Alemania, inclusive, el caso de América, Estados Unidos, por supuesto, pues que ya han sido países que han ido a la vanguardia y que muestran un fortalecimiento en su administración pública y en sus servidores públicos gracias a tener un sistema de servicio, ya sea civil de carrera o solamente un servicio civil. Pero que finalmente se trata de darle al ciudadano un mejor servicio, como siempre se ha dicho, un servicio de calidad y un servicio de calidez. Ahorita que nos comenta que existe el servicio civil de carrera como se está pretendiendo implementar en México, pero hay un servicio civil en algunos otros países. ¿Existe alguna diferencia que valga la pena señalar, maestro? Sí, con mucho gusto. En algunos países, y en concreto en Estados Unidos, por lo menos la información que se tiene, es de que no está establecido como un servicio civil de carrera. Muchos de los países, inclusive en el caso mexicano, pues está orientado a tener un servicio civil y a la vez hacer carrera dentro de la administración pública. Que el servidor público se sienta confiado de que ese puede ser un mecanismo para que sea su profesión y que por ahí encuentre una mejor calidad de vida o hacer una vida profesional. De eso se trata. Inclusive se ha hablado mucho de que el servidor público debe ser una persona que se le respete por su profesionalismo, por su trabajo, por su formación, por lo que le entrega al ciudadano, y eso hace que el mismo ciudadano respete la labor del servidor público profesional. Pero sí, efectivamente yo decía que hay una diferencia con el caso de los Estados Unidos, puesto que ahí estamos hablando de un servicio civil sin que hubiera carrera. Esto también le da fortaleza a los servidores públicos que saben hacer su trabajo, pero que no tienen una movilidad posiblemente ascendente, como así la pudiera tener un servicio civil de carrera, que sí tiene una movilidad ascendente, inclusive a veces hasta vertical y ascendente, y en otros casos horizontal y luego nuevamente vertical ascendente. Entonces creo que esa es un poquito la diferencia, pero en los dos casos, en el caso del sistema de servicio civil de carrera europeo, por ejemplo, y el servicio civil norteamericano, pues los dos están coincidiendo en tener a los mejores servidores públicos para beneficio de las demandas de la ciudadanía. Es muy importante lo que nos comenta nuestro, porque se basa en que las mejores personas estén dentro de las administraciones públicas, que se puedan preparar y que puedan responder a las demandas ciudadanas, que son muy dinámicas, y sobre todo en la actualidad las cosas cambian constantemente, los intereses de las personas, las formas de ver la vida cambian, y entonces creo que los servidores públicos tenemos un reto muy importante para poder estar a la altura de esas expectativas de los servidores públicos. La tecnología nos viene empujando de una manera muy importante. Los jóvenes
tienen mucha información. Entonces creo que es un reto muy interesante que los servidores públicos encuentren los mecanismos para poder desarrollarse profesionalmente, pero también para ser mejores servidores públicos. Maestro, en este contexto, ¿cuáles serían, ya enfocándonos un poquito más en nuestro país, cuáles serían las condiciones de algún servicio profesional de carrera y cuáles serían los retos que tienen enfrente quienes lo tienen que implementar? Sí, por lo menos en el caso mexicano podríamos decir, y con mucho orgullo, decir que tenemos un servicio que se puede utilizar como un servicio ejemplo, que es el Servicio Exterior Mexicano. Ese nace desde la época del presidente Álvaro Obregón, y entonces desde ahí estamos hablando de un servicio que desde ese presidente tuvo la visión de apostarle a un servicio de servidores públicos orientados a la actividad exterior en México. Entonces, gracias a ese servicio exterior mexicano, pues podríamos decir que contamos con toda una estructura de servidores públicos altamente capacitados en lo económico, en lo político, en lo cultural, que son precisamente las relaciones exteriores. Entonces, creo que ese es un servicio que me parece, eso por lo menos a mí, me parece que es un servicio ejemplo para muchos otros servicios que se pudieran desarrollar o se han venido desarrollando en el caso mexicano. Entonces, ese es uno. Hay otros, inclusive seguramente se ha dicho mucho, cuando el Instituto Federal Electoral se creó también con una infraestructura de tener un servicio electoral también importante. Hoy ya sabemos que no solamente fue el IFE, ahora es el INE, pero el INE tiene toda esa estructura de un servicio electoral de primera línea. O sea, toda la gente que conforma y organiza las elecciones, gracias a que hay una capacitación permanente, evaluación permanente de los servidores públicos, pues se puede garantizar una buena práctica de llevar a cabo elecciones creíbles, elecciones justas, elecciones correctas, y entonces me parece que ahí se cuenta con el personal profesional, digamos, conveniente. Hay otros servicios que también habría que señalarles, que es como el INEGI tiene su propio servicio profesional, y ahí también la estadística de México, pues qué bueno que está en manos de gente profesional. Ese es otro servicio que también yo diría llamaría mi atención y le pondríamos palomita, ¿no? Y si le agregáramos otros más, está otros servicios como Conagua, en la Comisión Nacional de Agua, que también tiene expertos especializados en el asunto del agua, y también tiene gente profesional que se ha formado y que se capacita y se evalúa en este tema. Y así como estas instituciones, hay otras instituciones. Lo que también podría yo decir que ha habido buenas prácticas de algunos gobiernos, tanto estatales inclusive como municipales, y el propio gobierno federal, ¿no? El servicio profesional de la administración pública, que bien se comentaba hace un momento, que nace en el 2003, pues uno puede decir, pues ya hay algo, ya existe, ya funciona, ya se han hecho una serie de mecanismos para hacerlo funcionar, y creo que está funcionando. Lamentablemente yo diría que tanto el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública como otros servicios en los gobiernos de los estados y en los gobiernos municipales, el riesgo que se tiene es que no son tan permanentes como se quisiera. Una idea de un servicio profesional de carrera o un servicio profesional es la permanencia. Si no hay permanencia, se tiene el riesgo de que hoy funcionen y mañana llegue otro gobernante y vea que no le parece conveniente echarlo a andar,
y entonces lo deja morir, y entonces pues es un asunto que se tiene que estar constantemente y permanentemente buscando la posibilidad de esa continuidad. Entonces me parece que mucho está en la responsabilidad del tomador de decisiones de que un servicio profesional de carrera funcione. Sí, es importante que como país, como estados, como municipios en la parte local, como habitantes definamos una orientación de lo que queremos para que nuestros gobernantes tengan esa guía y no caigan en esa tentación de que cuando llegan al poder, bueno, pues todo lo que estaba antes, todo lo que se hizo antes ya no funciona, ya llego yo que soy el bueno y cambio completamente todo. Esa es una tentación que yo creo tendríamos que reflexionar cómo poder erradicar de nuestros servidores públicos que tomadores de decisiones, pero ya será objeto de otro programa nuestro. Ahorita creo que lo que nos gustaría preguntarles, ¿cuáles son los retos? Sabemos, con esto que nos comenta y nos hace reflexionar muy bien, que en algunos espacios sí hay la posibilidad de implementar un servicio civil de carrera que haga mejorar las decisiones que se toman en las instituciones, que me gustaría resaltar que estamos hablando de que los servidores públicos participamos en instituciones y que es muy importante que las instituciones prevalezcan durante el tiempo. Y con los ejemplos que usted nos ha dado, creo que nos queda muy claro que sí es posible que funcione un servicio profesional de carrera, que los servidores públicos se sientan comprometidos, que se preparen y que den su máximo esfuerzo. Pero a lo mejor en otros espacios, como ya es el gobierno federal en general, los gobiernos estatales y a lo mejor hasta en los gobiernos municipales, creo que hay algunos retos para poderlo implementar, ¿no? ¿Por qué no nos platica un poquito más cuál es su visión al respecto? Sí, con mucho gusto. Efectivamente, en el caso mexicano yo creo que podríamos hablar de épocas positivas, épocas en las cuales se ha podido instrumentar un servicio civil de carrera, pero que, como lo decía hace un momento, lamentablemente no ha tenido la continuidad, que yo diría ese es el gran reto. El gran reto sería cómo hacer para que un servicio profesional de carrera se permanezca. Y para eso se requiere, lo primero, yo diría, o hablaría yo de 3 aspectos. El primer aspecto sería la voluntad política, por supuesto, del tomador de decisiones, del gobernador en su caso, del presidente de la República en su caso, del presidente municipal en el caso de los gobiernos municipales. Eso es fundamental tenerlo. Si hay esa voluntad política, de ahí en adelante se puede hacer muchas cosas, porque habiendo voluntad política puede haber pues apoyos, puede haber recursos. Un servicio profesional de carrera requiere dinero, ¿no? Requiere no gran dinero, pero sí requiere dinero para poderlo instrumentar y desarrollar. Se tienen que hacer concursos, se tienen que hacer capacitaciones, se tienen que hacer evaluaciones y todo eso tiene un costo. Pero eso va a garantizar un servidor público o un conjunto de servidores públicos competentes, capaces, entregados, eficientes, eficaces, éticos, que yo creo que es algo muy importante. Eso le va a dar a la administración pública y sobre todo a la ciudadanía la garantía de que sus gobiernos hacen un buen trabajo y lo hacen bien, lo saben hacer bien y es para beneficio de la ciudadanía. Yo creo que eso es muy, muy importante tenerlo muy claro. Entonces, me parece que eso hay que definirlo de esa manera. Sí, es un reto mayúsculo. Lo que ahorita platicamos en algunos minutos, pues implica una serie de modificaciones estructurales, una serie de impulsos, como bien nos dice usted, de que los tomadores de decisiones estén completamente convencidos de que de estas herramientas como el servicio profesional de carrera son los medios para tener mejores gobiernos, porque los ciudadanos estamos buscando tener un buen gobierno, tenemos derecho a un buen gobierno para que ese buen gobierno haga que las
condiciones de vida de nosotros mejoren, y que es lo que todos aspiramos. ¿Usted ve en el horizonte este tipo de voluntades? ¿Vemos que haya la posibilidad de que en el corto, mediano o largo plazo se pueda dar continuidad a los esfuerzos que ya se hayan hecho, que ya se tomen como ejemplo a las instituciones que usted nos ha mencionado, para implementarlo ya de manera general en el gobierno federal, y de ahí que haya un impulso e inspiración para que los gobiernos estatales y los gobiernos locales lo realicen? Bueno, pues sí, hay condiciones. Yo digo, hay condiciones positivas para poderlo llevar a cabo. El problema que yo le veo, por lo menos en este inicio del próximo día del gobierno actual, del gobierno federal, pues vemos que hay una serie de planteamientos del propio presidente, pero no hemos visto todavía un énfasis en la parte del servicio profesional de carrera. Sin embargo, yo sí me queda muy claro que dentro de la Secretaría de la Función Pública está presente el servicio profesional de carrera. Sin embargo, yo creo que para lo que pretende el presidente es una transformación importante. Yo creo que una de las transformaciones que él, por lo menos, nos lo deja entrever, pues es la parte del ataque a la corrupción, de reducir la corrupción, de reducir que no haya impunidad, y eso se va a lograr gracias a que se tuviera servidores públicos honestos, capaces, honrados, conocedores, eficientes, profesionales. Si eso lo tenemos y lo garantizamos permanentemente, pues seguramente habremos dado un gran paso como país para el futuro. Y de ahí derivar la influencia de este gobierno en el ámbito federal hacia los gobiernos de los estados y hacia los gobiernos municipales. Quizá los gobiernos municipales tienen el gran reto, pues, de que no lo alcanzan a instrumentar quizá por el periodo de gobierno, aunque ya hay la posibilidad de la reelección, que eso yo diría que garantiza de alguna manera la posibilidad de instrumentar un servicio profesional para los gobiernos municipales, pero sí se requiere pues también la voluntad, pero también la estructura y un conjunto de servidores públicos capaces, que formen parte también de las administraciones públicas municipales. Si no se tiene eso, difícilmente se va a poder avanzar en el servicio profesional de carrera. Por eso se requiere tiempo, se requiere voluntad, se requiere recursos, se requiere estructura, se requiere servidores públicos que ya estén metidos en el servicio y que estén avanzando, que se estén promoviendo y que se sientan muy confiados en que la actividad de ellos lo hacen correctamente y que están dejando su vida profesional en beneficio de la ciudadanía. Sí, qué importante es que también el servidor público se sienta confiado de que no nada más va a estar trabajando 3 años en una administración pública municipal y luego ya va a tener que buscar otras opciones profesionales, ¿verdad? En la medida en que sea parte de estos mecanismos de profesionalización, de preparación, creo que el servidor público, la persona también se va a sentir con mayores posibilidades de permanecer, y eso pues, a todos les motiva porque no va a tener una incertidumbre. Qué importante todo lo que nos ha comentado, querido maestro, porque es un reto desde el punto de vista hoy de los temas que tratamos en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, pues siempre apostamos por mejores servidores públicos a través de la profesionalización. Y sabemos y participamos, hemos sido partícipes de algunos esquemas como la certificación, que también contribuyen a esto que nos ha dicho, pero creo que abonando un poquito en lo que nos comenta, tenemos que tener una voluntad por parte de todos los actores, no nada más por parte de algunos cuantos. Tiene que ser una ola de voluntades que nos lleve a poder implementar el servicio profesional de carrera en México.
Maestro, pues como siempre, el tiempo aquí es el mayor verdugo de estos espacios, pero quisiera que nos dejara 3 puntos que debiéramos recordar de un servicio profesional de carrera, los que ustedes consideren que nuestros amigos que nos siguen deben de quedarse para poder tener claridad de este tema. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, como los grandes retos para poder instrumentar un servicio profesional de carrera y tomando en consideración las experiencias de otros países, de otra realidad, pues obviamente pues sería lo que ya hemos dicho, la capacidad que tiene el tomador de decisiones, la voluntad para poderlo instrumentar, y no solamente instrumentar, sino hacerlo permanente y dejarlo ya para que no se, inclusive dejarlo con una ley, yo diría, una ley que se cumpla, una ley que ningún otro gobierno pueda decir, pues yo la dejo a un lado y ya no me interesa, sino que se cumpla, porque esto creo que le va a beneficiar a todos los gobiernos. Si cada gobierno tiene los servidores públicos competentes, capaces, profesionales, para resolver todos los problemas que le demanda la ciudadanía, pues tendríamos la posibilidad de tener una muy buena administración pública, una administración pública competente, una administración pública que resuelva los problemas. Y yo creo que eso todo gobierno quisiera tener, pues los servicios públicos que le resuelvan los problemas a la ciudadanía. Y si esa ciudadanía ve en sus servidores públicos personas que le resuelven los problemas, pues empieza a confiar ese ciudadano en sus gobiernos, y eso a la postre le va a dar fortaleza a los gobiernos, sea del color político que sea. A mí me parece que eso podrían entenderlo muy bien los gobernantes, apostándole a un buen servicio civil de carrera, porque eso le va a dar no solamente fortaleza para resolver los problemas, sino le va a dar fortaleza política. Yo le agregaría. Otro aspecto que también me parece importante destacar es que se requiere tener una estructura, un conjunto de cargos, de diversos cargos, y convencidos los servidores públicos del servicio profesional de carrera. No que esté pues, solamente por quedar bien con el jefe, sino se tiene que quedar bien con la institución y quedar bien con el pueblo. Uh-huh. Yo creo que esa es la garantía que le da oportunidad a un servidor público de decir, yo me dedico a mi actividad de principio a fin porque le voy a servir a mi ciudadano, a mi población, y vamos a tener cada vez un mejor país. Esa sería la segunda. Y la tercera, por supuesto, tendría que ser pues, tener los recursos necesarios para poder permanentemente estar fortaleciendo, instrumentando, mejorando el servicio profesional de carrera de aquí en adelante, y que fuera un servicio profesional de carrera que no se interrumpiera, que no quedara trunco en su desarrollo. Entonces eso me parece que sería lo fundamental para de aquí en adelante seguir convenientemente para bien del propio servicio y de la administración pública mexicana. Muchas gracias, maestro. Valoramos mucho que nos haya hecho favor de dedicarnos un tiempo. Amigos, esperemos que haya sido de su interés el tema que tratamos hoy, y solamente recordarles que nos sigan por nuestras redes sociales. Tu Alcaldía lo encontrarán en Twitter, Facebook, Instagram, y también al Instituto de Administración Pública del Estado de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.